Sean bienvenidos amigos y amigas a una nueva entrega de Maratones por el Mundo, ese canal en el que trato de transmitiros toda la información necesaria, o al menos la que considero más importante, si sois, como yo, aficionados a viajar y a conocer maratones por Europa, por el mundo, por España. Y en este caso voy a hablar del maratón de Toulouse. Toulouse, una ciudad francesa, preciosa, un viaje muy recomendable y una maratón que he realizado hace escasos días y que creo que tiene algunas cosillas que mejorar, y de verdad voy a tratar de aportar una crítica constructiva si este vídeo sirviera de algo y llegara de algún modo a la organización, porque hay algunas cuestiones que yo creo que son bastante mejorables para tener un maratón de 10. Lo que ocurre que en este caso no lo es por unos sencillos, ya digo, unos detalles fáciles de solucionar. La maratón de Toulouse se celebra a principios de noviembre, suele coincidir fechas cercanas a un día festivo de Francia, el día del armisticio, en el que se conmemora el acuerdo de paz que dio por finalizada la Primera Guerra Mundial, y es una maratón que se celebra al mismo tiempo que una 21K y una 10K. La maratón no suele ser muy numerosa, suele estar en torno a los 6.000, 5.000, 6.000 corredores, y las otras sí son bastante más numerosas. La medio maratón y la 10K suele andar en torno a los 10.000 corredores. En este caso, si vuestra intención es correr esa maratón, deciros que el traslado a Toulouse no es excesivamente caro, igual que el alojamiento, si lo hacéis con tiempo. El aeropuerto de Toulouse suelen operar en él compañías aéreas de bajo coste, por lo tanto vais a conseguir un viaje a un precio bastante competitivo, y el alojamiento, si lo hacéis con la suficiente antelación, pues también lo vais a conseguir. Por lo tanto, bueno, podemos poner y plantearnos hacer esta maratón y ponerla en el calendario. Si llegáis al aeropuerto, el traslado hacia el centro de la ciudad, bueno, no es del todo fácil, pero tampoco es difícil, ¿no? En principio, si buscáis información por internet, veréis que hay un tranvía que lleva desde el aeropuerto hasta la ciudad, y ahí podéis coger el metro. Lo único que, al menos cuando he intentado tomar esa opción, resulta que la línea del tranvía todavía, no sé por qué, no llegaba al aeropuerto y hay que coger un autobús. Todo está muy bien señalizado, que te deja en la parada más cercana de ese tranvía, y ese tranvía ya te lleva al centro de la ciudad y podéis hacer transbordo con las dos líneas de metro existentes. No es complicado, les digo, en poco más de media hora llegaréis sin duda a la zona próxima a vuestro hotel. Es una maratón prácticamente circular, la salida y la llegada distan poco más de 200-300 metros, con lo cual interesa, como siempre recomiendo, pillar el hotel en esa zona cercana, la zona de la plaza del Capitolio, la plaza donde está el ayuntamiento, y ya digo, es una zona en la que tiene muchos hoteles cercanos, y por allí pues cualquiera os va a servir, tanto para llegar de una manera cómoda a la salida, que es muy tempranera, se sale a las 7:30 de la mañana, cosa que me parece perfecto, y también lo tendréis en una zona próxima a la llegada. La feria del corredor para recoger el dorsal se puede hacer tanto el viernes como el sábado en la misma plaza del Capitolio. Es una feria modesta, pero no es pequeña, está bien, tiene suficientes stands, y al fin y al cabo la recogida del dorsal se hace de una manera ágil. No esperéis bolsa del corredor, porque no la hay, y no esperéis que con la inscripción os den la camiseta, porque tampoco es así. La camiseta hay que comprarla, queda todo bien explicado a la hora de realizar la inscripción. La camiseta hay que abonarla aparte y se recoge en la feria del corredor. Hay una cosa que, bueno, no es importante, pero bueno, es un detalle a tener en cuenta. Si pensáis como me sucedió a mí, bueno, en lugar de comprar la camiseta por internet, comprarla en la feria del corredor, no vais a poder hacerlo porque no hay stock. Cosa que, bueno, me pareció en cierto modo incomprensible, pero bueno, fallo mío, porque estaba perfectamente especificado que había que comprar la camiseta a la hora de realizar la inscripción.
No obstante, la organización te da la opción de comprarla a posteriori y te la envían a tu domicilio por correo. Esa es la opción que en este caso pues tendré que elegir si quiero tener esa camiseta de recuerdo, que lo haremos ahora en breve instante, posiblemente al terminar el vídeo iremos comprando esa camiseta. La salida del maratón, ya digo, tempranera, y se hace por oleadas, cosa que me parece bien porque después del primer kilómetro ya el recorrido empieza a tomar ya calles estrechas, y si no se hiciera por oleadas pues habría problemas de aglomeraciones y de tapones que no son muy recomendables. Sobre esta cuestión sí quiero hacer un inciso, y es una de las cosas que yo creo que hay que corregir. La salida de la media maratón va por un lado, la de la maratón por otro, pero ambas carreras se encuentran en un punto determinado, aproximadamente entre el kilómetro 25, 26, 27 del maratón y el 5 o 6 de la media maratón. Ambas carreras se encuentran. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que el recorrido transcurre durante muchos kilómetros y en determinados tramos por calles estrechas, por carriles bici, por carriles que están dentro de parques, es decir, vías estrechas, vías que no permiten un caudal de corredores suficiente. Y no sería ningún problema si todos los corredores fueran a los mismos ritmos, es decir, si se hubiera planificado de manera que todos los corredores, pongamos el caso de 5 minutos el kilómetro, pues fueran juntos, ya sean de la media maratón como de la maratón, pero no estaba bien calculado, y los corredores de maratón llegamos o enlazamos con los corredores de media maratón que iban a ritmos más lentos, y adelantar en esos tramos estrechos fue muy complicado. Y cuando ya llevas 30 kilómetros, tener que estar precisamente desde el kilómetro 30 hasta el 40 haciendo zigzag y esquivando a corredores más lentos no es lo más recomendable. Es cuestión de calcular bien el tiempo de salida de una carrera y de la otra para que cuando se crucen pues lo hagan pues los grupos de tiempos parejos. No es difícil, no es nada difícil, y en todo caso, si alguien tiene que hacer zigzag, bueno, pues que sean los de medio maratón, que todavía van frescos, que están en el kilómetro quinto o sexto y todavía están en más condiciones de ir esquivando corredores lentos que los que ya llevamos más de 30 kilómetros en las piernas. Es una cuestión, ya digo, muy fácil de corregir, pero ha sido un problema para, en este caso, los que competíamos en la prueba de 42K. Hay otra cuestión que siempre insisto e insistiré, y es en el avituallamiento líquido. Los puestos de avituallamiento, y así lo anunciaba la organización en las bases, estaban cada 5 kilómetros. Bueno, algo escaso para mi gusto, pero bueno, entra dentro de lo recomendable, cada 5 kilómetros. ¿Qué es lo que ocurre? Que eran escasos. Había mucho avituallamiento sólido, mucho. Yo al menos no soy de los que soy capaz de comer nada. Yo, para mí, los avituallamientos sólidos están de más, pero bueno, entiendo que haya corredores que les guste el avituallamiento sólido e ir comiendo. Pero lo que nunca debe faltar y debe ser escaso es el avituallamiento líquido. Había apenas 2 mesas con vasos de plástico duro, vasos reciclables. Yo entiendo que la organización quiere hacer una prueba sostenible medioambientalmente y ni vaya a dar botellas de plástico, ni siquiera los vasos de cartón, por muy reutilizables que estos sean, que yo creo que es una buena opción desde el punto de vista medioambiental. Pero si optas por vasos duros reciclables, pues al menos tiene que haber una cantidad suficiente. No la había. Apenas 2 mesas, 10 como siempre por los voluntarios, hicieron lo que era humanamente posible. Con una manguera iban llenando los vasos, los corredores teníamos que pararnos a esperar que nos llenaran algún vaso de agua, con apenas 2 dedos de agua. Y esto fue difícil hasta el kilómetro 30, que todavía no nos... Bueno, 25, que no nos habíamos todavía unido a la media maratón. Una vez que esa carrera de 6.000 corredores pasó a ser pues de 15.000, de 16.000, ya aquello fue una auténtica odisea. Poder beber en esos momentos
Fue muy difícil, muy difícil. Yo precisamente llegué deshidratado a pesar de que traté de tomar un par de vasos, de pararme a beber, pero no fue suficiente y eso es un problema. La deshidratación en un corredor de maratón puede ser algo muy grave. Y si esa es la opción de la organización, que los vasos sean reutilizables, perfecto, pero tiene que haber más voluntarios, tiene que haber más mesas para que los corredores se puedan hidratar de manera adecuada. Y ahí, de verdad, muy mal la organización porque no había dotado de puntos suficientes de avituallamiento a los corredores y eso es un problema que hay que corregir sí o sí. No es algo comprensible que en una maratón, en una prueba, en el que ya digo, cuando se unen los 6.000 con los 11.000 corredores de la media maratón, nos vamos 16, 17.000 corredores que no tengan para avituallarse, sobre todo los de la maratón, que ya llevábamos 30 kilómetros al menos en las piernas. Y esa es una cuestión muy sencilla de corregir: más mesas o más puntos de avituallamiento, en lugar de cada 5 kilómetros, cada 2,5, más voluntarios y más vasos para poder hidratarnos los corredores. Sencillo de corregir. Luego, a todo esto, el recorrido, bien, es interesante, transcurre por muchas zonas verdes, por muchos parques, por las afueras de la ciudad, se callejea poco Toulouse, una ciudad bonita. Yo creo que tenían que haber sido más ambiciosos y haber mostrado todo lo mucho que tiene la ciudad por enseñar, pero bueno, se empeñan en llevar la carrera por el extrarradio. En fin, es lo que es, esa es la organización, esa es la decisión que ha tomado la organización y bueno, no deja de ser un recorrido también bonito, pero bueno, creo que tenían bastante más que mostrar. Pero, ya digo, transcurre en muchos tramos por vías demasiado estrechas, incluso por carriles bici, y el caudal, el correr, se hacía difícil, se hacía complicado. Luego en la meta se produjo también una situación extraña. Desde que entras en la meta hasta que puedes salir de la zona acotada, es decir, todo ese proceso que lleva, que te dan la medalla, que puedes hidratarte y que sales de la zona que tienen acotada para corredores, pues hubo allí un tapón importante. No sé por qué motivo no se podía avanzar, no se podía salir. Y los corredores, como es mi caso, tuvimos que estar en torno a 40 minutos sin poder salir de esa zona. Y claro, ya te enfrías, ya la temperatura en esta época del año en Francia es fresca. Yo pillé bastante frío, en mi caso, ya digo, siempre soy amante de las pruebas con calor. No es que hiciera frío, pero bueno, para mí no es una temperatura al menos agradable. Yo salí ya de esa zona tiritando hasta que conseguí buscar los familiares que me tenían, mi acompañante, que me tenía ropa seca. En definitiva, no es comprensible que se produzca ese tapón a la hora desde que sales, te dan la medalla, te hidratas y puedes salir de la zona acotada. No es entendible, pero bueno, así sucedió y así tal cual lo cuento. Yo creo que es algo sencillo también de corregir. Más voluntarios con puestos de hidratación, más voluntarios poniendo la medalla a los corredores y ya está, y solucionado, porque bueno, yo sé que puede ser difícil conseguir voluntarios, pero bueno, es una carrera muy numerosa. Hubo entre la maratón, la media maratón y la 10K, podríamos estar hablando de entre 25.000, 30.000 corredores. Las inscripciones no fueron baratas, es decir, si en lugar de surtirte mayoritariamente de voluntarios, tienes que, en fin, dar algún incentivo económico para tener más colaboradores, más personas trabajando y ayudando, pues habrá que hacerlo porque la carrera, los números cuadraban y no es una carrera barata. En cualquier caso, ya digo, son cuestiones fáciles de corregir. Quiero de verdad que esta crítica sea constructiva. No obstante, es una maratón interesante de conocer, una ciudad muy bonita y es una prueba más que hay en el calendario en el mes de noviembre, que junto con otras maratones que se celebran también en este mes. El mismo día se celebraba, por ejemplo, la de Atenas, la Beovia, ahora en 2 semanas viene Florencia, viene San Sebastián, es decir, ahí es un mes muy prolífico de carreras y creo que esta es una opción interesante, pero
Eso sí, el tema del agua es algo que corregir y ya me llamó la atención que en la salida veía muchos corredores con su mochila de hidratación, con sus cinturones, con botes de agua, como si de una prueba de trail por la montaña se tratara, ¿no? No es habitual ver tantos corredores cargando con su propia hidratación en una prueba de asfalto en una ciudad, pero bueno, me imagino que es para solventar este problema de la escasez de puntos de hidratación o bueno, quizás de la escasez de una buena planificación en ese aspecto. Por lo demás, ya digo, una carrera también recomendable, un viaje recomendable, económico, fácil de llegar, fácil de correr y por lo tanto podemos ponerla en nuestro calendario sin ningún problema. Pero esos detalles hacen que al menos yo no le daría, si me dijeran que puntuara la carrera, no le daría el aprobado. Nos quedaríamos en un 4,5 raspando, pero bueno, aún así, ya digo, son cuestiones fáciles de subsanar. Por lo demás, esto es todo. En breve hablaremos de otras carreras y espero que os haya servido de ayuda esta modesta opinión. Muchísimas gracias.